El sol se derramaba sobre las colinas de Valle de Guadalupe, calentando las laderas doradas y las hileras interminables de viñedos. El aire traía un suave aroma a flores de primavera mezclado con un toque de uvas madurando. Me ajusté el suéter sobre los hombros mientras caminaba por el sendero de grava hacia el salón principal del viñedo, apretando mi pequeño bolso y el sobre con el regalo de bodas de mi hijo. Grupos de invitados en vestidos pastel y trajes oscuros reían cerca de la entrada, sus voces subiendo y bajando como el viento entre las parras. Mis zapatos crujían contra la grava al acercarme a la mesa de registro cubierta con un mantel de lino blanco. Una joven con un moño apretado y una tableta apenas levantó la vista antes de sacar un cuadrado de papel blanco y delgado de una caja. «Aquí tienes», dijo, entregándomelo sin una sonrisa. La insignia era fina, con una esquina ya ligeramente doblada, y 2 palabras negras impresas en el frente: invitada restringida. Sin listón, sin cordón, solo papel. La miré, confundida, los bordes suaves contra mis dedos. Antes de que pudiera preguntar algo, una brisa trajo una voz familiar a pocos pasos de distancia. «Solo unas horas más», susurró Verónica a su madre. «Elvira», con un tono divertido, «luego, el dinero para la luna de miel será nuestro». Me quedé helada. Mi corazón golpeó contra mis costillas como si hubiera oído algo que no debía. Elvira soltó una risa ligera y cristalina, y las 2 mujeres desaparecieron por la puerta principal hacia el salón, dejando un rastro tenue de perfume caro. Un momento después, Verónica reapareció, deslizándose hacia mí en su vestido de encaje, con una sonrisa pulida pero vacía. Bajó la voz como si compartiera un chiste privado. «Significa que no tienes plato asignado, pero estarás bien, ¿verdad?». No esperó mi respuesta antes de ajustar la correa de su ramo y regresar al interior, sus tacones repiqueteando contra los escalones de piedra. Me quedé allí un momento, la insignia de papel temblando ligeramente en mi mano. El calor subió por mi nuca mientras el sonido lejano de la música flotaba desde el salón de recepción. Pensé en las noches que trabajé turnos extras para ayudar a pagar este día, en el depósito que cubrí sin quejas, en el sobre en mi bolso que guardaba mi ofrenda silenciosa de amor. Por primera vez en 33 años, me sentí como una extraña en la vida de mi hijo. Aseguré la insignia a mi suéter y respiré hondo. Luego di un paso hacia el salón principal, donde los demás invitados ya celebraban, ajenos a la primera grieta que se formaba en mi corazón. Me acomodé en un rincón tranquilo del salón del viñedo, intentando fundirme con el flujo de invitados que no me notaban. Las risas y el tintineo de las copas flotaban en el aire, pero todo lo que oía era el eco de mis propios recuerdos, llevándome de vuelta a otra vida. Tenía 28 años la mañana en que llegó la llamada. Daniel había salido a su turno en la fábrica, su termo de café aún tibio en la encimera de la cocina. Diego tenía 7 años, comiendo un tazón de cereal en nuestra pequeña mesa, sus pies balanceándose sobre el suelo. La voz al otro lado del teléfono fue firme, casi desapegada, cuando me dijo que una máquina había fallado y mi esposo ya no estaba. El duelo no vino con tiempo para derrumbarse. El alquiler estaba por vencerse y Diego necesitaba cena. Cambié mis noches por turnos nocturnos en la clínica pediátrica y llené mis fines de semana con trabajos de cuidado en casas. 4 horas de sueño se volvieron normales. Mis uniformes eran de segunda mano, desvaídos por los años de trabajo de alguien más, y yo misma cosía los dobladillos cuando se deshacían. Cada decisión que tomé giraba en torno a Diego. Vendí mi anillo de bodas para comprarle su primera laptop para la escuela, diciéndome que soltar el anillo no significaba soltar a Daniel. Cancelé las únicas vacaciones
que había planeado para mí cuando el ortodoncista me dijo el costo de los frenos. Recuerdo los brazos pequeños de Diego rodeando mi cuello después de una noche particularmente larga. Algún día cuidaré de ti, mamá susurró, su aliento cálido contra mi mejilla. Le creí. Esas palabras se convirtieron en una promesa silenciosa que llevé conmigo a través de cada amanecer borroso y cada pila de cuentas atrasadas. Y, sin embargo, aquí estaba, al borde de su boda, sosteniendo una insignia que le decía al mundo que no pertenecía. Mis sacrificios habían construido su futuro, y de alguna manera, ese futuro no tenía un lugar para mí. Toqué el sobre en mi bolso, el papel crujiente bajo mis dedos, recordándome cada hora extra que lo ganó, y mi pecho se apretó mientras las risas de la mesa principal resonaban en la sala. Después de que Diego se graduó de la universidad, se mudó a Ciudad de México con Verónica. Al principio, me dije que la distancia era natural, que los jóvenes tienen vidas ocupadas y nuevas rutinas. Llamaba todos los domingos por la noche. Y por un tiempo, él siempre contestaba. Hablábamos de su nuevo trabajo, de lo pequeño que era su departamento, del tráfico de la ciudad, pero con los meses. Las llamadas se hicieron más cortas, las respuestas más distraídas. Y a veces, mis llamadas iban directo al buzón de voz. Los mensajes de texto se convirtieron en nuestra conexión principal. Y hasta esos, a menudo tardaban. Enviaba un simple, te quiero, espero que tu semana esté bien. Y veía el recibo de lectura quedarse sin respuesta por horas. A veces días, intenté ignorar el pinchazo en mi pecho cada vez. Aprendí más de su vida por redes sociales que por su voz. Al desplazarme por Instagram, lo veía en cafeterías luminosas, levantando mimosas con un círculo de amigos que no conocía. Verónica siempre etiquetaba los lugares bares en azoteas, restaurantes frente al río, viajes de fin de semana a Valle de Bravo. Había sonrisas, luz dorada y el tipo de risas que alguna vez llenaron nuestra pequeña sala cuando él era niño. Un fin de semana, finalmente me invitaron a una reunión pequeña. Conduje hasta allá, aferrándome a una cazuela como si fuera un ancla, esperando sentirme incluida. Recuerdo la voz de Verónica resonando mientras me presentaba a una de sus amigas. Ella es la mamá de Diego, es enfermera, no del tipo sofisticado. Rieron ligeramente y me forcé a unirme, aunque mi estómago se apretó. No eran solo las palabras, era el tono, pulido y despectivo, un recordatorio de que en su mundo yo era tolerada pero no admirada. En el camino a casa, las luces de la ciudad se difuminaban en mi retrovisor. Mantuve una mano en el volante y otra en el asiento vacío a mi lado, donde Diego alguna vez se sentó, hablando de superhéroes y exámenes de ortografía. Mi lugar en su vida se sentía más pequeño con cada temporada que pasaba, como si alguien me estuviera borrando línea por línea, hasta que un día desaparecería por completo. La primera vez que conocí a Elvira Langston, sentí que había entrado en otro mundo. Verónica insistió en que nos encontráramos para un café para hablar detalles de la boda, y eligió una cafetería elegante en un hotel del centro. Llegué 10 minutos antes, alisando mi suéter, ya sintiéndome fuera de lugar entre los pisos de mármol brillante y el murmullo suave de conversaciones educadas. Elvira entró exactamente a tiempo, deslizándose por la sala como si el mundo se ajustara a su llegada. Llevaba un vestido blanco de lino impecable y aretes de perlas que atrapaban la luz de la mañana. Su bolsa Hermès descansaba en el pliegue de su codo como un trofeo. Hasta su perfume era suave pero dominante, del tipo que permanece después de que se va. Lourdes, dijo, su sonrisa perfectamente calculada. Qué gusto conocerte por fin. Me levanté
y le di la mano, sintiendo la frialdad de sus dedos, la suavidad de su mundo rozando el mío. Pedimos capuchinos. Elvira habló del lugar en el viñedo, los arreglos florales, el plan de asientos como si hubiera nacido organizando grandes eventos. Cuando la conversación giró hacia las finanzas, su cumplido cayó como un aguijón. ¡Qué generoso! Para alguien con una pensión de enfermera. Sentí la sangre subir a mis mejillas, pero sonreí y asentí. Fingiendo que era amabilidad en lugar de condescendencia, acepté pagar parte de los arreglos florales y cubrir el depósito del lugar, diciéndome que era mi contribución. Una forma de asegurar que el día de Diego fuera perfecto. Tal vez, pensé, si seguía dando, me invitarían de nuevo al centro de sus vidas, al despedirnos. Elvira besó mi mejilla ligeramente, su perfume quedándose conmigo mucho después de que desapareció en el elevador. Caminando de regreso a mi coche, intenté tragar la inquietud que se colaba en mi pecho. Me dije que las bodas eran estresantes, que la gente dice cosas que no quiere decir, y que este día, el día de él, cerraría la distancia que sentía estirarse con cada temporada. Conduje a casa con el recibo del depósito guardado en mi bolso y la esperanza aferrándose a mí como una cinta frágil, sin saber que se deshilacharía por completo cuando entrara al salón de recepción. El salón de recepción brillaba con una luz ámbar suave, bombillas de cuerda titilando en el techo y reflejándose en los barriles de vino pulidos que bordeaban las paredes. Los invitados flotaban por el espacio en vestidos y trajes a medida, sus risas mezclándose con el zumbido de un cuarteto de cuerdas. El aire olía ligeramente a roble y perfume caro, un mundo pulido hasta la perfección. Sin lugar para mí en la entrada. Se formó una fila mientras los invitados recogían sus tarjetas de asiento y cordones dorados impresos con una elegante caligrafía familia, mesa 1. Una anfitriona colocó uno sobre los hombros de un primo que solo había visto una vez. Él sonrió para una foto antes de hacerse a un lado, el cordón brillando contra su traje. Cuando fue mi turno, me acerqué al caballete alto que mostraba el plano de asientos. Escaneé las letras cursivas, moviéndome de la mesa principal a los círculos circundantes. No había Lourdes Villalobos. Mis ojos recorrieron la parte inferior, las mesas extras etiquetadas con números. Nada. Pasé un dedo por el cristal, como si mi nombre pudiera aparecer si lo tocaba con suficiente fuerza. Un mesero con una bandeja de copas de champán pasó sin ofrecerme una. Otro siguió con pequeños pasteles de cangrejo, deteniéndose para que un grupo de damas de honor tomaran algunos antes de pasar directo frente a mí. Me quedé cerca del borde de la sala, mi insignia presionada contra mi pecho, invisible a plena vista. Al otro lado de la sala, Diego estaba sentado en la mesa principal, su mano descansando ligeramente sobre la de Verónica. Los flashes de las cámaras destellaban mientras se inclinaban el uno hacia el otro, radiantes, enmarcados por rosas y velas. Mi pecho se apretó, el calor floreciendo detrás de mis ojos. Cada rincón de la sala parecía confirmar la misma verdad: no pertenecía aquí. Entonces noté la mesa de regalos en la esquina, cubierta con lino blanco, repleta de sobres brillantes y cajas con listones. Mi mirada cayó en un sobre blanco sencillo con mi letra, sin adornos y sin reclamar. Caminé hacia allá, mis tacones repiqueteando contra el suelo de madera, y lo deslicé en mi mano. Dentro estaban los 620.000 que había reunido turnos extras, días festivos perdidos, un viaje a la playa cancelado que me había prometido tras la jubilación. Cada billete dentro de ese sobre era una parte de mí,
una parte de la vida que había regalado sin guardar nada para mí misma. Lo sostuve cerca de mi pecho, rodeada de música y risas que no me incluían, y me di cuenta de que ya estaba a medio camino de la puerta. En el momento en que mis dedos se cerraron alrededor del sobre, mis pies se movieron solos, salí por la puerta lateral del salón, el zumbido de la música y las risas siguiéndome como humo. Afuera, el aire nocturno era más fresco, rozando mi rostro como si el mundo más allá de la fiesta me hubiera estado esperando. Mis tacones resonaron contra el estacionamiento de grava. Cada paso firme y final. El sobre apretado en mi mano. «Mamá, espera». La voz de Diego cortó la oscuridad, tensa e incierta. Me congelé por un solo latido, de espaldas al salón, y luego seguí caminando. La grava crujía bajo mis pasos, y el sonido de mi hijo se desvaneció en el viento. Cuando llegué a mi coche, mis manos temblaban tanto que casi dejé caer las llaves. Me deslicé en el asiento del conductor, el cuero frío contra mi piel, y miré el volante. Durante 33 años. Había vivido para él a través de noches sin dormir, turnos dobles y el dolor silencioso de cumpleaños solitarios. Había doblado mi vida alrededor de sus sueños hasta que apenas tuve uno propio. Esa noche desaparecí de su vida. El motor cobró vida con un zumbido suave, anclándome. Los faros barrieron las hileras de viñedos mientras retrocedía, captando un destello fugaz del salón en el retrovisor, detrás de las ventanas arqueadas. La gente levantaba copas, bailaba bajo las luces y sonreía para fotos que nunca me incluirían. Las risas y la música se desvanecieron mientras giraba hacia el camino estrecho que serpenteaba por las colinas. Para cuando llegué a la carretera principal, el viñedo era un resplandor lejano contra la noche. Mi pecho dolía, pero mi respiración era constante, como si mientras más conducía, más ligera me volvía. Cuando estacioné en mi entrada, el suave murmullo del río susurraba detrás de mi casa. Me senté en el silencio, las manos aún en el volante, escuchando el zumbido de mi propio corazón, sabiendo que el teléfono comenzaría a vibrar antes de que terminara la noche. Durante 3 días, dejé que mi teléfono vibrara y sonara sin contestar. Los buzones de voz se acumulaban uno tras otro. Los mensajes de texto se deslizaban interminables por la pantalla, algunos de Diego, unos pocos de Verónica y otros de números que no reconocía. Cada uno era una variación de confusión, preocupación o control de daños pulido. Ninguno decía la única palabra que necesitaba: lo siento. La tercera noche, el primo de Diego, Tadeo, llamó contra mi mejor juicio. Contesté, su voz era vacilante, baja, como si compartiera un secreto que no estaba seguro de tener derecho a contar. Tía Lourdes, creo que deberías saber, comenzó. Estabas en la mesa familiar. El primer plano de asientos te tenía justo ahí, al lado de Diego. Presioné el teléfono contra mi oreja, en silencio. 3 días antes de la boda. Verónica y su mamá lo cambiaron. Continuó. Enviaron la actualización a todos. Y Diego, él lo aprobó. Lo siento. Pensé que tal vez ya lo sabías. Susurré mi agradecimiento y terminé la llamada. Mi casa estaba inmóvil, el río afuera susurrando contra la orilla. Y sin embargo, el silencio dentro de mí era más fuerte que cualquier cosa que hubiera escuchado. No había sido olvidada, no había sido extraviada, había sido borrada deliberadamente. Más tarde esa noche, cometí el error de abrir Instagram. La historia de Verónica brillaba en la parte superior de mi feed, una foto de ella y Diego girando bajo las luces del viñedo. Su pie de foto, en texto blanco, ondulante. Por fin, una boda sin dramas, libre de equipaje viejo. Mi estómago se hundió, mis manos se enfriaron.
todos los años de rodillas raspadas y cuentos antes de dormir. Las horas de trabajo y las promesas susurradas por un niño pequeño, todo había llevado aquí, a un pie de foto que me convertía en nada más que un peso del que estaban orgullosos de deshacerse. Una claridad fría se asentó en mi pecho, firme e inquebrantable. Ya no era una madre en su historia, era una sombra que habían pisado, y supe, con un dolor como piedra, que algo dentro de mí finalmente se había cerrado. El cuarto día, mi teléfono se iluminó con el nombre de Diego. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar, preparándome para cualquier versión de su voz que recibiera enojada, culpable o suplicante. Cuando finalmente presioné aceptar, solo hubo una pausa y el suave zumbido de la línea. Mamá. Su tono era vacilante, más delgado de lo que recordaba. No podemos reservar la luna de miel sin tu cheque. Las palabras se deslizaron a través de mí como agua helada, claras y cortantes. No, ¿estás bien? No lo siento, solo el precio de mi amor. Finalmente dicho en voz alta. No hablé al principio. Dejé que el silencio se extendiera hasta que sintió como un idioma propio. Cuando respondí, mi voz era firme, casi fría en su calma. Si alguna vez vuelvo a dar, dije lentamente, vendrá con contratos, no con lazos. Inhaló bruscamente. Mamá, eso es... Vamos, ¿no es así? Es exactamente así. Mi mano se apretó contra el borde de la encimera de la cocina. Querías el dinero, no a la madre, y ya no jugaré ese papel. Del otro lado, Diego no dijo nada. El silencio era más pesado que cualquier grito podría haber sido. Casi podía escuchar el clic de la comprensión mientras entendía que la versión de mí que daba sin límites se había ido. No sé qué decir, masculló finalmente. No hay nada que decir, respondí, y colgué antes de que mi voz pudiera temblar. La casa estaba en silencio, salvo por el río afuera y el leve zumbido del refrigerador. Coloqué el teléfono en la encimera y dejé mi mano descansar sobre el sobre blanco. Su peso un recordatorio de que finalmente podía elegir a dónde iban mis sacrificios. Por primera vez en décadas, sentí el borde afilado de la libertad solitario, pero mío, y supe que no gastaría otro peso comprando un lugar en una vida que ya había cerrado sus puertas para mí. A la mañana siguiente, conduje al vivero local, el que tiene hileras de mesas de madera y el olor a tierra húmeda y fertilizante que se pega al aire. Deambulé entre los pasillos hasta que mis dedos rozaron los pétalos suaves de tulipanes morados profundos, su color rico y constante, cerca. Una bandeja de lavanda captó mi atención, su fragancia suave ya susurrando calma. Llené un carrito con ambos, junto con tierra fresca y una pequeña palita, y pagué sin dudar. De vuelta en casa, llevé las plantas al pedazo de tierra junto al río detrás de mi casa. El suelo estaba fresco y permisivo bajo mis manos mientras cavaba pequeños lechos para los bulbos y las flores. Cada palada de tierra sentía como una promesa silenciosa a mí misma. Presioné los tulipanes en la tierra, imaginando sus flores elevándose hacia el sol de primavera y la lavanda meciéndose suavemente en el viento. Mientras trabajaba, un recuerdo emergió sin invitación. Diego a los 6 años, corriendo por la orilla del río con un puñado de flores silvestres. Sus mejillas estaban manchadas de tierra, su voz brillante mientras gritaba, «Para ti». Mamá había colocado esas flores desaliñadas en un vaso de agua y las puse junto a la ventana de la cocina. Mi corazón lleno entonces de una manera que ya no podía estarlo. Cuando la última planta estuvo en la tierra, limpié el polvo de mis manos y volví adentro. Saqué el sobre blanco de mi bolso, aún pesado con los 120,000 que habían sido destinados para ellos.
Destapé una pluma y, con letras cuidadosas, escribí en el frente para mí, no para ellos. Lo coloqué en el cajón de mi escritorio y miré hacia la orilla del río, donde mi pequeño jardín esperaba echar raíces. Las flores florecerían sin permiso, sin disculpas, y por primera vez en mi vida sentí que yo también podría hacerlo. Las semanas pasaron como mareas suaves. Mi teléfono se llenó de mensajes que no abrí, correos largos de Diego, párrafos de razonamiento cuidadoso y excusas suaves. Una sola línea cortante de Verónica. Podemos arreglar esto. No respondí a ninguno. Salí del chat familiar sin anuncio. La salida silenciosa, dejando una sola notificación gris. Lourdes ha abandonado la conversación. La vida a mi alrededor cambió lentamente, pero con firmeza. Mis tulipanes comenzaron a romper la tierra, puntas verdes alcanzando el sol. Mientras la lavanda se mecía en la brisa del río, me di cuenta de que no había llorado en semanas. El silencio dejó de sentirse como vacío y comenzó a sentirse como espacio. Una mañana, reservé un vuelo a Puerto Vallarta. Era un viaje que me había prometido hace décadas. Un sueño que siempre se pospuso por las necesidades de alguien más: cuotas escolares, reparaciones de coche, emergencias de última hora que devoraron mi vida en pequeños bocados. Esta vez, no hubo dudas ni segundas pensamientos. La primera noche allí, caminé por un sendero costero mientras el sol se deslizaba hacia el horizonte. El aire era afilado con sal, y el viento tiraba de mi cabello gris como dedos juguetones. Las olas golpeaban contra las rocas negras abajo, y las gaviotas giraban en lo alto. Mi teléfono estaba en modo avión, guardado profundamente en mi bolsillo, tan silencioso como la familia que finalmente había soltado. Me detuve en un mirador donde el océano se abría infinitamente frente a mí. Y por primera vez, sentí mi pecho expandirse con algo más que duelo, algo que sabía a libertad. Cerré los ojos, dejando que el viento llevara las palabras que susurré solo para mí. Querían el regalo, no a la madre. Me di el regalo a mí misma, en cambio. Cuando abrí los ojos de nuevo, el horizonte ardía con rayas de oro y carmesí, y caminé hacia adelante en el viento, más ligera de lo que había estado en años.